Dios les bendiga. En esta sesión vamos a estar viendo 2 de Timoteo capítulos 3 y 4, pero antes de adentrarnos en el contenido de lo que sabemos que son las últimas palabras de Pablo, cronológicamente en sus cartas a Timoteo, su hijo espiritual en la fe, quiero compartir con ustedes una historia. Crecí en un hogar cristiano. Ahora, entregué mi vida al Señor radicalmente a los 19 cuando Él me llamó a predicar el Evangelio, pero tuve una educación que fue cristiana. Mis padres comenzaron a ir a la iglesia y siendo su hijo comencé a ir a la iglesia con ellos. Bueno, tenía una abuela que amaba al Señor. Ella le sirvió al Señor con todo su corazón. Era amable, gentil y muy sencilla. De hecho, fue una de las primeras miembros de la iglesia en la que crecí. Esta mujer mostraba el amor de Cristo, era consistente en su fe e incluso motivó a nuestra familia a seguir caminando en la fe mientras ella estuviera viva. Y el tiempo llegó en que su vida estaba por terminar y su vida aquí en la tierra estaba por culminar, y nunca olvidaré este instante en el que fui a visitarla cuando estaba acostada en su cama. Fueron solo unas semanas más hasta que supimos que su vida terminaría y fui con mi madre a visitarla. Y cuando me acerqué a la cama, después de hablar con ella y después de que terminamos de tener un tiempo de comunión, me acerqué a la cama para avisarle que me iba. Yo era un joven adolescente en ese momento. Esto en realidad fue 2 años antes de que el Señor me llamara al ministerio, y fui para hablar con ella, y justo cuando estaba dejándola en su cama, me dijo algo en un lenguaje suave. Ella dijo: Hijo, un día tú serás un predicador. Ahora, esto fue al menos 2 o 3 años antes de que Dios me llamara personalmente al ministerio, pero ella habló estas palabras proféticas sobre mi corazón, sobre mi alma, sobre mi espíritu. Y nunca olvidaré que cuando la escuché pronunciar estas palabras de que iba a ser un predicador, realmente no tenía sentido en ese momento, porque en ese tiempo yo era un joven y no estaba sirviéndole al Señor con todo mi corazón. La iglesia era la cosa más alejada de mi mente, de hecho tenía otros planes para mi vida. No estaba viviendo bien ante el Señor y por eso que ella hablara algo de esta naturaleza, de este tipo, realmente no concordaban conmigo. Pero recuerdo que me alejé y realmente solo reflexioné y guardé esas palabras en mi corazón, algo así como la forma en que María reflexionó sobre las palabras y los pensamientos de Jesús cuando estaba vivo y era su hijo. Y bien, pasaron un par de años y ella fue con el Señor y en 1999, como resultado, el Señor ciertamente me llamaría a ser predicador y un proclamador de sus buenas nuevas. Y nunca olvidaré que cuando el Señor me llamó, el Espíritu Santo me recordaría las palabras pronunciadas sobre mi vida por mi piadosa abuela. Como ve, las palabras tienen una forma de traer vida y traer un llamamiento profético sobre nuestras vidas. Y mientras miramos la segunda carta a Timoteo, estas son las palabras conocidas que son las últimas palabras del gran apóstol Pablo, porque después de esta carta, la historia nos dice que Pablo habría sido martirizado por amor a Jesucristo. Así que segunda a Timoteo es de hecho, históricamente, su última carta que tenemos en la Biblia de ese gran apóstol. Él está hablando con su hijo Timoteo y no solo le está dando un llamado práctico, no le está dando un llamamiento personal, pero al sumergirnos en el capítulo 3, Pablo ahora le está dando a Timoteo un llamado más profético. Y leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5 y lo dice así. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Como ve, en esos primeros 2 capítulos, como lo mencioné de Pablo, hizo un llamado pastoral, pero ahora, en el capítulo 3 se sumerge más en algo que es un poco más profético, por decirlo así, en lo natural. Pablo ahora comienza a describir lo moral y de la decadencia religiosa en los postreros tiempos. Ahora, él usa una palabra que es descrita como en los últimos tiempos. Ahora, Pablo no estaba hablando sobre un segmento de solo 10 años. De hecho, aún en los días de Pablo, esos son considerados los últimos días. Si miramos la historia y el libro de Joel, él profetiza que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora vemos que la profecía se cumple
en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo llena a los creyentes en el aposento alto, los 120, y así Pedro declara que esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que los últimos días fueron realmente en los tiempos de Pablo, y realmente es solo una mentalidad al entender que el regreso de Cristo es inminente, lo que significa que puede pasar en cualquier momento. Así que Pablo y los primeros padres de la iglesia vivieron con esto en mente, que estaban en los últimos días. Se podría decir que todavía estábamos en ese mismo segmento, en esa misma actitud de espíritu, de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Y entonces Pablo nos está dando solo una idea, él nos está dando una imagen profética de cómo vivirán los hombres y cómo serán sus vidas. Está describiendo algunas malas condiciones que se predicen y que estaban llegando a pasar en su tiempo e incluso en nuestros días y edad. Estos se relacionan con actitudes mientras que otros describen manifestaciones de tales actitudes y discurso o en acciones. Ahora, el estado común de todos estos síntomas y actitudes que Pablo describe a Timoteo, aquí en el capítulo 3, es el egocentrismo. Esta lista describe el impacto negativo de aquellos que se oponían a Pablo y Timoteo, y la lista comienza y termina con referencias al amor fuera de lugar. Como ve, Pablo una vez más está describiendo la falsa enseñanza y cómo la falta de entendimiento puede producirse en la vida de otros, cuando no está la simiente justa del Evangelio que se declara la sana doctrina y la justa predicación. El efecto podría ser muy contrario al del Evangelio. Ahora, en la región en la que vivo actualmente, tenemos naranjos que crecen en esta área, y he usado esta ilustración antes con personas y de cómo amo las naranjas. Es una de mis frutas favoritas y me encanta comer naranjas y en la región en la que ahora vivo hay estos campos de naranjos. Ahora, donde crecí, no teníamos estos árboles de naranja o campos de naranjos, pero ahora sí los tenemos. Y lo más estupendo sobre esto es que la semilla, el fruto, viene naturalmente. Se produce, las naranjas se producen fuera de los árboles, porque incluso cuando está en forma de semilla el contenido y lo que es necesario para que produzca el fruto correcto ya está dentro de él. ¿Lo ve? En el Evangelio, cuando predica la semilla del Evangelio queda en el corazón de los oyentes, en el suelo de la humanidad y en las regiones y en las ciudades y lugares y los pueblos donde ustedes están. Entiendan que la enseñanza correcta del Evangelio ya está dentro de la semilla de ella, los contenidos necesarios para producir la clase de fruto que Pablo describe incluso en Gálatas, la bondad y la mansedumbre y el dominio propio y la perseverancia y la fidelidad. Este tipo de fruto ya está dentro de la semilla del Evangelio, que cuando predicamos la sana doctrina, cuando predicamos el mensaje correcto, cuando predicamos llenos de amor y llenos de Cristo, la evidencia se verá en las personas que están viviendo vidas transformadas. Y lo que Pablo está describiendo, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, es que está describiendo el fruto de los tipos de semilla malos. Está describiendo los resultados de la falsa doctrina. Está describiendo a las personas que no perdonan, lo cual es contrario al Evangelio. Está describiendo a personas que son impías y sin amor. Mire, el Evangelio dentro de la gente produce una santidad, un deseo de pureza. Cuando el Evangelio está obrando en su vida, quiere decirle no a la tentación. Cuando el Evangelio está trabajando en su vida, abandona las cosas viejas y persigue las cosas justas de Dios. Y eso es lo que la semilla de justicia produce en nuestras vidas. ¿Sabe? Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 18, que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. La falsa enseñanza, la semilla sin amor hacia Dios, no producirán la justicia de Dios. Esta lista son síntomas de un pueblo que tuvo un corazón apartado del Señor. Al avanzar en 2 Timoteo, del mismo capítulo, versículos 10 y 11, vemos que Pablo dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice Pablo, y de todas me ha librado el Señor. Después de que Pablo escribió sobre los falsos maestros y los resultados de la falsa doctrina, ahora se dirige directamente a Timoteo y cómo debe resistir a los oponentes y permanecer fiel al Evangelio. Es por eso que dice, pero tú. Escuche cómo usa el término, dice, pero tú, no ellos, sino tú, has visto una forma diferente. Pablo le muestra a Timoteo esta forma diferente y Timoteo no es expuesto, no estuvo expuesto a las enseñanzas de Pablo, sino que estaba bien familiarizado con su forma de vida.
Pablo no solo enseña, sino que también modela una forma de vida para sus discípulos. He dicho esto, que una de las declaraciones más audaces que puede hacer un líder es sígueme. Creo que se necesita mucho coraje para hacer esa declaración, porque al decir esto, está diciendo que si alguien le sigue, se volverá más como Jesús. Está diciendo que si alguien le sigue, será un mejor líder, encontrará maneras de vencer, obtendrá la victoria. Se necesita coraje para ser un líder por la causa de Cristo. Creo que es una declaración audaz y lo que Pablo le decía a Timoteo, como lo ha hecho a lo largo de los capítulos de las cartas que le ha escrito, él le está diciendo, pero tú has aprendido una forma diferente. Sigue lo que te he mostrado. Enseña lo que te he enseñado. Es una declaración audaz que Pablo le está diciendo a su hijo en la fe. Las cosas que has visto de mí, sé que estas cosas son dignas de confianza. Así que quiero que lo dupliques, quiero que lo imites, quiero que te conviertas en lo que has visto de mí. Imítenme como yo imito a Cristo. Ahora, Pablo insiste en hablar de 3 lugares específicos: Antioquía, Iconio y Listra. Y su persecución implicó maltrato verbal, expulsión de la región, conspiración para maltratarlo e incluso apedrearlo. Ahora, Dios lo rescató y lo dice en estos versículos, dice que Dios lo rescató. Y en Antioquía, ¿qué es lo que sucedió? Pablo se sacudió el polvo de los pies a modo de protesta y siguió adelante. En Iconio, se enteró de un complot que estaba destinado a destruirlo y huyó a una ciudad cercana. En Listra, se levantó y al día siguiente partió para Derbe. Lo ve, Pablo está usando su vida como un ejemplo, como un modelo, como una figura, como un patrón, para que Timoteo lo siguiera. Lo ve, lo habla aún hoy para nosotros, incluso hoy, incluso para su área, incluso en su liderazgo, incluso en su llamado. Es un modelo que a medida que predicamos las semillas justas y permitimos que la semilla del Evangelio obre en nosotros, va a producir en nosotros una perseverancia, que tal vez haya hombres malos en su ciudad, puede haber hombres que no estén del lado de la luz, pero tengan buen ánimo porque la palabra del Evangelio es fuerte dentro de ustedes, y la obra que Dios ha comenzado en ustedes, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La revelación de su poder y la obra transformadora del Evangelio ciertamente están obrando en su vida y a través de su vida, que será un patrón para los demás, para que ellos puedan ver a Jesús en su iglesia, en su ministerio, en su familia, y que usted muestre y se convierta en lo que Pablo fue para Timoteo, un ejemplo de ser luz. También continúa diciendo, en 2 Timoteo 3, 13 y 14, dice, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Lo ve de nuevo. Pablo se está poniendo a sí mismo en una postura de ser ejemplo, pero es tan audaz y está tan seguro de la confianza en Dios dentro de su ministerio y su vida que le dice a Timoteo, aprende de mí. Usted ha aprendido de otra manera, no sigue el modelo que conduce al tipo de formas descritas en el comienzo del capítulo 3, sino enseñe, muestre, vívalas en su propia vida, para que usted sea un ejemplo sobre su generación. La Biblia dice que David sirvió a su generación, y usted está vivo en este tiempo, está vivo en esta hora, para servir a Dios en medio de su generación. Usted está para servir a su generación con el amor de Dios, así como cada hombre y mujer de Dios a lo largo de las escrituras y la historia han servido en su ciudad, han servido en su región, han servido en un lugar del mundo. Así también Dios le ha llamado como a Timoteo, para servir donde Él le ha plantado y para ser un ejemplo. A medida que avanzamos, en 2 Timoteo capítulo 4, el último capítulo de esta carta escrita a Timoteo, Pablo declara esto en los versículos 1 y 2. Dice, te encarezco ahora. Ahora, escuche, Pablo le da una imagen profética, él ha exhortado a Timoteo, y ahora en el capítulo 4 comienza el capítulo instando a Timoteo, y mire lo que dice, te encarezco, porque los malvados van de mal en peor, por lo tanto te encarezco, porque necesitas ser la luz de tu generación, por lo tanto te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina.
Pablo ahora pasa de hacer un llamamiento profético a hacer un llamamiento personal. Este capítulo registra las últimas palabras que tenemos de Pablo, y el apóstol quiere que Timoteo esté siempre atento a la realidad de Dios y la certeza del regreso de Cristo. Pablo enumera varias acciones en estos versículos. Él dice, predica. Eso es lo único que dice, predica la palabra. En otras palabras, para combatir la falsa doctrina, para asegurarse de despejar el camino de los errores y de la nubosidad y de la bruma que el enemigo puede usar contra las personas, le recuerda, predica la verdad, predica las escrituras. Timoteo se ha cimentado en las escrituras desde que era joven y él está diciendo, predica la verdad, y aquí hay una cita, no tenemos libertad para inventar nuestro mensaje, sino solo para comunicar la palabra que Dios ha hablado y ahora se ha comprometido con la iglesia como un encargo sagrado. Así que esté listo, él solo le dice predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Al final la tarea del predicador no es predecir la respuesta de su audiencia, sino ser fiel al llamado. Entienda que cuando está delante de la gente para predicarles, no preste atención a sus rostros, porque sus rostros pueden no estar mostrando una historia precisa. He aprendido como predicador a no prestar atención a solo respuestas o rostros, sino prestar atención al llamado y comprender que usted no predica a los rostros, sino predica a los corazones. Y eso es lo que Pablo le está recordando a Timoteo. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Incluso cuando no le apetece, incluso cuando no es popular, pero predique la palabra y manténgase firme en el llamado de Dios sobre su vida. Y le dice que convenza, que reprenda, que exhorte. Todo esto es parte del llamado de un predicador, del llamado de un líder. Convencer y persuadir compartir y ministrar el evangelio. Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer, plantar semillas. Ahora, pueden quedarse en el camino, pero predique las buenas nuevas de todos modos. Pueden caer entre espinos, pero predique las buenas nuevas. Un sembrador salió a sembrar esta semilla y eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero para ser fructíferos en nuestros ministerios, primero hay que tener muchas semillas. Primero debemos tener la semilla de Dios dentro de nosotros. Primero debemos dejar que las palabras nos hablen. Luego podemos predicar a otros convenciendo, reprendiendo y exhortando con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe? Debemos ser pacientes. Y él le dice en el capítulo 4, verso 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Le está recordando al joven que cumpla con el ministerio que el Señor le había dado. ¿Sabía que Dios le ha dado un ministerio? Usted tiene un ministerio que el Señor le ha puesto en sus manos. Puede ser un ministerio de un grupo pequeño, puede ser un ministerio en una iglesia, un ministerio en una ciudad. Tal vez Dios le ha llamado a una ciudad, quizá, a múltiples ciudades. Puede ser un ministerio a la nación o a las naciones. Quién sabe, puede ser un ministerio a los perdidos, un ministerio a los drogadictos, un ministerio a las mujeres, un ministerio a los jóvenes o a los niños o en la alabanza o en la música. Ve, a todos Dios nos ha dado un don, nos ha dado un ministerio. Y él está recordando a Timoteo que cumpla ese ministerio que Dios le ha entregado. No podemos decidir y no podemos simplemente decidir cuál es nuestro destino, pero descubrimos nuestro destino, descubrimos nuestro ministerio, mientras confiamos en que el Señor ha puesto en nosotros todos los dones y todo lo que requerimos para cumplir nuestro ministerio. Al avanzar a los versículos 6 al 8, vemos que Pablo escribe estas palabras. Y escribe de su partida y de su triunfo, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, escuche las palabras de Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje se refiere a la proximidad de la muerte de Pablo como un mártir. Incluso él ve su muerte, escuche, él incluso ve su muerte como un acto de adoración delante de Dios. Él dice que está siendo derramado como una libación. Está describiendo a Timoteo que incluso el término de su vida es un acto de adoración delante de Dios quien lo llamó. Siente que ha cumplido su ministerio y ha sido fiel hasta el final, así que él ha confiado con todo su esfuerzo y audacia. Él está declarando a Timoteo, he peleado la buena batalla.
Recuerde que dijo en otro capítulo, pelea la buena batalla a Timoteo. Ahora él está diciendo, he peleado la buena batalla, es decir, la misma batalla que he pedido que ustedes peleen, yo también he hecho mi parte, también he servido a Dios en mi generación. Él dice, he terminado mi carrera y todos tenemos una carrera. Y Pablo está diciendo con confianza, he terminado mi carrera. La he corrido y he guardado la fe, incluso a través de todos los impostores y los engañadores y las cosas de nuestros días y edad. Está diciendo, he mantenido y guardado mi fe, el fuego que arde en mi alma, he peleado la batalla y aún lo tengo en mi vida. Sabe, sé que muchas veces elogiamos mucho a las personas que comienzan la carrera, a las personas que son llamadas al ministerio, las celebramos. Las personas que predican su primer sermón, les celebramos. Las personas que lideran su primer grupo pequeño, les celebramos. A los que se involucran en la iglesia y comienzan a dar por primera vez, les celebramos. Y con mucha razón. Queremos felicitar a las personas que están dando pasos de obediencia a Dios y que se están acercando a Cristo. Queremos celebrarles, porque todos necesitamos ese aliento al principio. Queremos celebrar a aquellos que se toman el tiempo para desarrollar su don. Queremos celebrarles y hay un tiempo y una temporada para eso. Pero también creo que debemos celebrar a las personas que también terminan lo que comenzaron. Creo que necesitamos crear una cultura de celebrar a los finalistas. Aquellos que no solo empiezan a correr la buena carrera, los que no solo empiezan a pelear el buen combate, los que no solo empiezan a predicar, los que no solo empiezan a ministrar, pero demos honor donde se debe honor y celebremos a aquellos que han sido constantes cada año que pasa. Celebremos a aquellos hombres y mujeres de Dios y esas iglesias que siguen establecidas durante años y a esos ministerios que han sido fieles en hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Pero eso es de lo que se trata, sobre llegar a la meta. No es nada más de cómo se empieza, sino de cómo se termina. No se trata de su primer capítulo, sino también de sus capítulos intermedios para culminar con un gran capítulo. Como ve, Pablo está diciendo algo que un día yo me quiero decir a mí mismo. Admiro lo que Pablo declara ahí. Admiro los grandes hombres y mujeres de Dios que ya están del otro lado con su cabello gris y que aún siguen sirviendo al Señor con todo su corazón, y hay admiración de eso en el cuerpo de Cristo. Hay fruto en ello que solo la longevidad le permitirá saborear. Hay bendiciones que solo corriendo la carrera año tras año y cada temporada, y hay puertas abiertas que solo la longevidad podrá abrir. Y vea que Pablo está declarando audazmente, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y necesitamos aplaudir eso, y eso es lo que él está motivando a Timoteo a hacer, cuando le dice en otro capítulo, pelea la buena batalla, Timoteo. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pablo básicamente dice, confía en mí, sé lo que se necesita. Sigue mi ejemplo y escucha mis palabras de sabiduría, y haremos bien al escuchar las escrituras que nos están hablando incluso en este tiempo. Continúa diciendo, allí me espera una recompensa, hay una recompensa, lo describe como la corona de justicia. Él dice que en Grecia, sabe, ellos a menudo tendrían carreras atléticas y Pablo, conociendo su cultura, está usando esa misma ilustración de esas recompensas que cuando ellos terminan la carrera, llegan a la meta y ganan, obtendrán esta corona, hecha de ramas de olivo durante el tiempo de Pablo. O tal vez usted ha visto en los deportes o en los atletas o en las carreras, los que llegan en primer lugar o segundo lugar o tercer lugar, ellos obtendrán una corona o una medalla, obtendrán algún tipo de honor. ¿Por qué? Porque no solo terminaron la carrera, sino que ganaron la carrera, y eso es lo que Pablo describe. Y él dice, he completado mi carrera, ahora hay una corona de justicia. Pero sigue diciendo esto, no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. ¿Sabía que hay una recompensa para los creyentes que completan la carrera? La Biblia habla sobre diferentes coronas y recompensas, por lo tanto usted y yo tenemos algo a lo cual esperar. Primero y ante todo, el hecho de que estaremos con Cristo toda la eternidad, esa es nuestra última recompensa. Pero el hecho de que Dios nos honrará incluso en nuestras labores y nuestras buenas obras en Jesús, las cuales hemos hecho en esta tierra, lo ve, Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, cuando entendemos que hay premios y recompensas que nos aguardan, podemos celebrar que al final de mi carrera hay un reconocimiento en lo poco fuiste fiel, ahora entra en el gozo de tu Señor. Competí en deportes cuando era joven y nunca olvidaré cuando solía correr carreras que, cuando me darían un premio, me sentía bien ser afirmado, que terminé mi carrera y que fui premiado por la carrera. Pablo avanza haciéndole a Timoteo comentarios finales en el capítulo 4, versículos del 9 al 11,
del 13 al 16, y esto es lo que él escribe. Él dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pablo ha experimentado abandono de sus asociados como él describe en estos versículos. Demas ha dejado a Pablo y a su círculo por un consuelo mundano. Lucas, el médico amado, todavía está con Pablo. Pablo le pide a Timoteo que tome a Marcos, un ex ayudante misionero de Pablo, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 12 y 13, y que lo lleve a Roma. Y este es el mismo Marcos quien Pablo rechazó a tomar en su segundo viaje misionero, después de que Marcos hubo regresado a Jerusalén durante su primer viaje, en Hechos capítulo 13. Marcos se unió después a Bernabé, pero ahora Pablo lo considera útil. Bueno, creo que ahí hay una verdad. Observe la segunda oportunidad de Marcos. Vemos que Pablo no lo quería en una ocasión, pero ahora Pablo lo quiere de regreso, o Pablo ve algo en Marcos que ha cambiado. Y creo que como ministros, como líderes, como predicadores, frecuentemente, estamos en una posición donde Dios puede usarnos. Y a menudo, en ocasiones, recibimos esta extra porción de gracia y misericordia sobre nuestras vidas, y es ahí lo que estoy sugiriendo, que la misma gracia y misericordia que Dios ha extendido a su vida es la que usted puede extender a la vida de los demás. Esas personas a veces solo necesitan tiempo. Y pienso en cómo Dios ha sido paciente con usted. Pienso en cuánto tiempo Dios ha sido tolerante con su vida y de cómo han obtenido cosas juntos. Y podemos aprender del apóstol Pablo, incluso en su madurez, darnos cuenta de cómo Marcos merece una segunda oportunidad para participar, y cuántas personas en nuestras iglesias, ministerios y círculos necesitan una segunda oportunidad para que Dios use sus vidas. Aprendamos del apóstol Pablo. Extienda gracia y misericordia. Ninguno de nosotros es perfecto. Pablo quiere que Timoteo traiga con él un par de cosas más. Él menciona su capote y menciona el libro. El capote es una prenda de lana gruesa sin costuras con un agujero en el centro de la cabeza, y los libros, por supuesto, se refiere a los rollos hechos de papiro, mientras los pergaminos serían algo de hojas hechas de pieles de animales. Estos rollos deben incluir materiales escritos, documentos oficiales u otras cosas, y aunque Pablo está esperando morir pronto, mire esto, él está todavía preocupado de tener sus libros y pergaminos para que pueda continuar trabajando por causa del Evangelio. Incluso en el último momento de su vida, Pablo, el gran apóstol, está tomando un tiempo para estudiar todavía y escribir las cosas que Dios le está hablando. Él es bueno hasta su última gota. Y dice: en mi primera ofensa, esto se refiere posiblemente a la sala del tribunal de Pablo, en la audiencia inicial de su presente caso en Roma, nadie vino en mi apoyo. Se puede referir a una formal representación legal. Y Pablo escribe en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así que fui librado de la boca del león. El Señor es un Señor que permanece con nosotros incluso cuando las personas nos dejan. Pablo recuerda su confianza en el Señor y el poder suficiente y fortaleza de Dios. Fui librado de la boca del león era una metáfora bíblica de haber sido rescatado de un gran peligro. Pablo dice: escuchen, incluso cuando nadie permanece con nosotros, podemos contar con el Señor. Él dice: porque el Señor estuvo conmigo. Y tal vez usted se sienta solo y se sienta con problemas y tal vez nadie lo está apoyando. Permítame recordarle las palabras que Pablo dijo a Timoteo: porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esta es una promesa no solo para Timoteo, no solo para Pablo, no solo para mí, sino incluso para usted, que incluso en sus momentos más oscuros, en sus momentos donde siente que está abandonado y rechazado, Dios está de pie a su lado. Él es el tipo de Dios que estará a su lado incluso cuando nadie más lo está. Y en el último verso que Pablo nos da aquí de cierre: el Señor Jesucristo esté con su espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias por estas cartas que fueron escritas a Timoteo, que no solo edificaron y hablaron a la vida de Timoteo, sino también nos habla a nosotros durante este tiempo de nuestras vidas. Estamos agradecidos por tu gracia. Gracias porque tú permaneces a nuestro lado, incluso cuando nadie más lo hace. Puedes llenar el llamado que está sobre nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.